No vayas al campo de noche. 5 historias reales de terror en México. Bienvenido a Terror en Cuarta Dimensión. ¿Alguna vez has sentido, mientras caminas por un sendero solitario, que el silencio del campo no es paz, sino una advertencia? Hay una razón ancestral por la que nuestros abuelos, hombres y mujeres curtidos por la tierra, nunca permitían que los niños jugaran cerca de los ríos o los cerros, después de que el último rayo de sol se escondía. Hoy vas a descubrir que el campo mexicano no solo guarda cosechas y tradiciones, sino que es un gigantesco cementerio de secretos que se niegan a ser enterrados. Quédate hasta el final, porque el quinto relato de esta noche es una experiencia real que ocurrió hace apenas unos meses y te hará dudar incluso de la seguridad de tu propia habitación. Este viaje que estamos por emprender no es para los que buscan historias ligeras. Estamos hablando de la psicología del miedo en su estado más puro. Ese que se siente en la boca del estómago cuando te das cuenta de que estás a kilómetros de la ayuda más cercana. En las zonas rurales de México, la distancia entre el mundo de los vivos y el de los muertos es tan delgada como una hoja de papel. Muchos de estos encuentros ocurrieron en lugares que podrías identificar en un mapa, pero te aseguro que después de escucharlos, nunca volverás a ver un paisaje rural con los mismos ojos. Prepárate, busca un lugar oscuro y ajusta el volumen, porque estamos a punto de cruzar el umbral hacia lo desconocido. Al terminar este vídeo, no solo habrás escuchado 5 historias macabras, vas a entender por qué el viento a veces suena como un lamento humano y qué señales debes buscar para saber si lo que tienes frente a ti es un animal herido o algo que está tratando de atraerte hacia una trampa mortal. Aprenderás a identificar el olor del azufre antes de una aparición y sabrás por qué nunca, por ningún motivo, debes responder a un grito en mitad de la noche si no estás seguro de quién lo emite. Ahora, iniciamos este recorrido por las venas abiertas de la tierra mexicana, en Terror en Cuarta Dimensión. Relato número 1. El Pozo de las Almas en la Huasteca Potosina. Nuestra primera escala nos lleva a la exuberante pero traicionera selva de la Huasteca. Aquí, donde la vegetación es tan espesa que apenas deja pasar la luz del día, existe un paraje cercano a un río caudaloso que los locales llaman el Pozo del Olvido. Don Evaristo, un pescador que dedicó 50 años de su vida a recorrer esas aguas, contaba que en las noches de luna creciente, el agua del río deja de fluir y se queda estática, como un espejo de obsidiana. Una noche de agosto, Evaristo se quedó más tiempo de lo debido intentando recuperar una red atrapada. El silencio se volvió absoluto. Un silencio antinatural donde ni siquiera los grillos se atrevían a cantar. De pronto, en la orilla opuesta, vio a una pequeña figura. Parecía una niña, vestida con un huipil blanco que brillaba bajo la luna. Estaba de rodillas, golpeando el agua con ritmo constante. Evaristo, pensando que era la hija de algún campesino vecino que se había perdido, remó con fuerza hacia ella. «Niña, ¿qué haces aquí sola?», gritó con voz preocupada. La figura dejó de golpear el agua, pero no respondió. Al estar a menos de 5 metros, Evaristo notó algo que le heló la sangre. La niña no tenía sombra, a pesar de la intensa luz lunar. Ella se levantó lentamente, con movimientos espasmódicos, como si sus huesos estuvieran rotos. Cuando finalmente se giró para verlo, el viejo pescador sintió que su corazón se detenía. La niña no tenía rostro. En lugar de ojos, nariz y boca, había una superficie de piel lisa y tensa, como una máscara de cuero húmedo. De lo que debería ser su frente, brotaba un llanto que no salía de una boca,
sino que parecía vibrar directamente dentro del cerebro de Evaristo. El hombre intentó remar hacia atrás, pero el agua se había vuelto espesa como el lodo. Desde el fondo del río, decenas de manos pálidas comenzaron a emerger, aferrándose a los bordes de su pequeña canoa. Eran manos pequeñas, de niños, que buscaban arrastrarlo al centro del pozo. Evaristo logró escapar solo porque llevaba consigo un rosario bendecido que su madre le había regalado. Al tocar el agua con la cruz, las manos se quemaron como si fueran papel al fuego. Huyó del lugar, pero las risas infantiles que lo persiguieron por todo el camino todavía lo atormentan en sus pesadillas. Dicen que el pozo del olvido no busca cuerpos, busca almas que ocupen el lugar de aquellos que los antiguos sacrificaron hace siglos. Pero si creen que el agua oculta peligros, esperen a escuchar lo que ocurre en las alturas, donde el oxígeno escasea y la razón se pierde. Relato número 2. El vigilante de los cerros de Guerrero. En las montañas de Guerrero, allá donde las nubes se confunden con la tierra roja, se alza un cerro que los lugareños se niegan a nombrar. Lo llaman simplemente el Centinela. Don Manuel, un pastor que conocía cada piedra de la región, cometió el error de buscar a una de sus cabras extraviadas durante una tormenta eléctrica. Sabía que subir al Centinela de noche era una sentencia, pero la necesidad era mayor que el miedo. A medida que ascendía, Manuel empezó a notar algo extraño. Las rocas no eran rocas. Tenían formas extrañamente humanas, como si fueran personas petrificadas en gestos de puro terror. El viento empezó a silbar palabras que él no alcanzaba a entender, pero que le despertaban una angustia profunda. Al llegar a la cima, la tormenta se detuvo en seco. Frente a él, bajo la luz de un relámpago que iluminó el cielo por varios segundos, vio a una criatura que desafiaba toda lógica biológica. Era un ser de casi 4 metros de altura, con extremidades que parecían sarmientos secos y una piel que imitaba la textura de la corteza de un árbol viejo. Su rostro era largo, con una mandíbula que colgaba casi hasta el pecho, mostrando hileras de dientes afilados como agujas. Sus ojos eran 2 pozos de luz amarilla que no parpadeaban. Manuel se quedó paralizado mientras la criatura se acercaba a él con una gracia aterradora, deslizándose sobre el suelo sin hacer ruido. El centinela no lo atacó físicamente. En cambio, puso una de sus garras gélidas sobre la frente de Manuel. En ese instante, el pastor vio la historia completa del cerro. Vio batallas antiguas, vio personas siendo devoradas vivas por la montaña y sintió el hambre insaciable de la tierra. La criatura emitió un sonido que parecía el crujir de una selva entera muriendo. Manuel fue encontrado 3 días después en una barranca. Físicamente estaba ileso, pero su mente se había roto. Pasó el resto de sus días sentado en una silla, mirando hacia la montaña, repitiendo una y otra vez: ya viene el tiempo de la cosecha. Nadie sabe qué es realmente el centinela, si es un antiguo dios olvidado o un parásito de otra dimensión. Pero lo cierto es que cada vez que alguien desaparece en Guerrero, el cerro parece volverse un poco más alto. Sin embargo, no todos los monstruos están anclados a un lugar. Algunos se mueven a velocidades que ningún humano puede alcanzar. Relato número 3. El jinete de azufre en los cañaverales de Veracruz. Veracruz es tierra de alegría, pero en sus zonas rurales, donde los cañaverales crecen más allá de los 3 metros de altura, se oculta un horror que viaja a caballo. Entre los municipios de Paso de Ovejas y Cardel, existe un tramo de carretera vieja que los traileros evitan después de la medianoche. Se dice que es el dominio del charro de la caña,
Un joven ingeniero, ajeno a las supersticiones, conducía su camioneta moderna a la 1 de la mañana. De pronto, a través del espejo retrovisor, vio una luz tenue. Pensó que era una motocicleta, pero la velocidad con la que se acercaba era imposible. En pocos segundos, una figura a caballo se emparejó con su ventana. El caballo era una bestia enorme, de ojos rojos y piel que parecía estar en carne viva, soltando chispas cada vez que sus cascos tocaban el asfalto. El jinete vestía un traje de charro de un negro tan profundo que parecía absorber la luz de los faros. Llevaba una botonadura de plata empañada y un sombrero de ala ancha que ocultaba sus facciones. Pero cuando una racha de viento levantó ligeramente el sombrero, el ingeniero vio que no había cráneo, ni carne, ni ojos. Solo una niebla negra y densa que bullía dentro de la ropa. El olor a azufre y a materia orgánica en descomposición inundó la cabina de la camioneta, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. El jinete empezó a reír. No era una risa humana, sino un sonido similar al metal retorciéndose. De su mano colgaba una soga hecha de cabello humano, la cual lanzó hacia la defensa de la camioneta. El vehículo empezó a ser arrastrado hacia el interior de los campos de caña, mientras el motor fallaba y las luces se apagaban. El joven solo pudo salvarse al saltar de la camioneta en movimiento, mientras gritaba el nombre de Dios. El vehículo fue encontrado al día siguiente en medio del cañaveral, completamente calcinado, aunque no había rastro de fuego en la vegetación circundante. El charro de la caña sigue patrullando, buscando a alguien que sea lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto para recorrer su camino. Si este encuentro en la carretera te parece aterrador, lo que sucede en las comunidades cerradas de Michoacán te hará dudar de quiénes son realmente tus vecinos. Relato número 4. La Hermandad de los Nahuales en Michoacán. Michoacán es famoso por sus tradiciones, pero en los pueblos más alejados de la meseta purépecha existe un miedo que se susurra: el de los nahuales. No son leyendas para los locales, son una realidad cotidiana. En una pequeña ranchería cerca de Uruapan, vivía una familia de agricultores que empezó a notar algo siniestro. Cada noche, uno de sus cerdos era despedazado, pero no devorado. El atacante parecía deleitarse en arrancarles las extremidades de forma quirúrgica. El hijo mayor, un joven escéptico llamado Julián, decidió montar guardia con una escopeta. Alrededor de las 2 de la mañana, un silencio sepulcral cayó sobre la granja. Julián vio una sombra saltar por encima de la barda de piedra, una barda de 2 metros de altura. La sombra se movía en 4 patas, pero tenía la estructura ósea de un hombre. Era una criatura cubierta de un pelaje ralo y sarnoso, con manos humanas terminadas en garras largas y amarillentas. Lo más espeluznante ocurrió cuando la criatura se detuvo ante el cerdo. Se puso de pie sobre 2 patas y empezó a hablar. Hablaba en una lengua antigua, pero con una voz que Julián reconoció de inmediato. Era la voz del boticario del pueblo, un hombre que durante el día era amable y servicial. El nahual no estaba allí para comer, estaba realizando un ritual. Julián, petrificado, vio cómo la criatura se arrancaba trozos de su propia piel para coserlos al animal muerto en un acto macabro de transmutación. Cuando Julián accidentalmente hizo ruido con el arma, el nahual giró la cabeza 180 grados, fijando sus ojos humanos en él. «No debiste mirar, Julián», dijo la criatura con la voz del boticario antes de lanzarse hacia él. Julián disparó, hiriendo a la bestia en el hombro, pero ésta escapó hacia el bosque con una velocidad sobrehumana. Al día siguiente,
El boticario no abrió su negocio. Cuando la policía entró a su casa, lo encontraron desangrándose por una herida de bala en el hombro. En su sótano, hallaron pieles humanas curadas y conservadas como trofeos de caza. En Michoacán, el vecino que hoy te da los buenos días podría ser quien te aceche esta noche bajo la piel de un lobo. Pero el mayor horror no reside en la carne, sino en lo que se oculta en los ecos del desierto, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido hace eones. Relato número 5. El eco hambriento del desierto de Chihuahua. Para nuestro último relato, nos trasladamos al vasto y desolado desierto de Chihuahua. En una zona conocida como la Quebrada de los Lamentos, existen formaciones rocosas llenas de cuevas profundas. Un grupo de 3 estudiantes de geología decidió explorar una de estas grutas que no figuraba en los mapas oficiales. Llevaban equipo profesional, linternas potentes y cuerdas, pero nada de eso los preparó para lo que habitaba en el corazón de la tierra. A medida que se internaban, las brújulas empezaron a girar locamente y sus relojes se detuvieron. El aire se volvió extrañamente dulce, casi embriagador. De pronto, uno de los estudiantes, Sergio, se detuvo en seco. «Escuchen», susurró. Desde el fondo de la cueva empezaron a escuchar sus propias voces. No era un eco normal. Las voces estaban narrando lo que ellos estaban haciendo en ese mismo instante. Sergio está asustado. Sergio va a dar un paso a la izquierda, decía la voz. El terror se apoderó de ellos cuando las voces empezaron a decir cosas que aún no habían pasado. Mónica va a caer. Mónica va a gritar. Pocos segundos después, Mónica tropezó, y antes de que pudiera decir nada, su propia voz ya estaba gritando desde la oscuridad absoluta. Las linternas empezaron a parpadear y, en los breves momentos de luz, vieron que las paredes de la cueva estaban cubiertas de rostros humanos fundidos con la roca. Rostros que se movían, que abrían la boca buscando aire. Una figura emergió de lo más profundo. No tenía forma definida. Era como una masa de sombra líquida que imitaba la apariencia de quien tuviera adelante. Intentó tomar la mano de Sergio, y en el contacto, Sergio sintió como todos sus recuerdos empezaban a ser drenados, como si su identidad estuviera siendo succionada por una aspiradora espiritual. Solo gracias a que sus compañeros lo jalaron con fuerza hacia la salida, lograron escapar. Pero Sergio nunca fue el mismo. Sus ojos se volvieron grises y, a veces, cuando habla, lo hace con las voces de sus compañeros o con las de personas que murieron hace décadas en ese desierto. El desierto de Chihuahua no solo es arena y calor, es un ente consciente que se alimenta de la historia y la esencia de quienes se atreven a profanar su silencio. Estos 5 relatos son solo una pequeña muestra de lo que las zonas rurales de México esconden bajo su manto de aparente calma. La próxima vez que visites un pueblo mágico o decidas acampar en una zona remota, recuerda que no estás solo. La tierra tiene memoria, y a veces esa memoria tiene hambre. El horror que hemos explorado hoy en Terror en Cuarta Dimensión es real para aquellos que lo vivieron, y ahora vive también en tu imaginación. Si has llegado hasta aquí, es porque posees el valor necesario para enfrentar la oscuridad, pero no bajes la guardia. El miedo es el lenguaje en el que se comunican las sombras. Muchos de ustedes nos han compartido sus propias experiencias a través de los comentarios. Y estamos preparando un especial con esos testimonios que ustedes mismos nos envían. Recuerden que en las zonas rurales, la lógica de la ciudad no aplica. Allí, las antiguas leyes de la sangre y el respeto a lo invisible siguen vigentes.
Espero que estos relatos te hayan acompañado de la mejor manera en esta media hora de terror. Si valoras el esfuerzo que ponemos en cada investigación y en la narrativa de estos guiones, te invito formalmente a que te suscribas a Terror en Cuarta Dimensión. Al hacerlo, te unes a una comunidad de buscadores de la verdad y amantes de lo paranormal que no se conforman con la superficie de las cosas. Dale like al video si alguna de estas historias te hizo mirar hacia la puerta de tu habitación y activa la campana de notificaciones para que seas el primero en enterarte cuando abramos un nuevo portal hacia el miedo. Comparte este video con aquel amigo que presume de no tenerle miedo a nada. Pongamos a prueba sus nervios. Gracias por estar con nosotros en esta sesión. Mantén los ojos abiertos, porque la cuarta dimensión está más cerca de lo que crees. Hasta el próximo relato.